Bueno, un cordial saludo para todos. Mi nombre es John Jairo Rodríguez Mantilla, psicólogo de la Coordinación Alumni de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Bucaramanga. Es muy grato para mí saludarles el día de hoy. La Universidad Cooperativa de Colombia, a través de su red de contacto Alumni y la red de enlace y apoyo laboral, les da la bienvenida a su ciclo de conferencias que pretenden establecer vínculos afectivos y asertivos entre la universidad y sus egresados. Desde Alumni generamos espacios permanentes donde los egresados participan de forma proactiva en la vida universitaria con sus compañeros, profesores, facultad y universidad, trascendiendo y validando así su papel como miembro de la comunidad educativa de la Universidad Cooperativa de Colombia, fortaleciendo así el vínculo con su alma mater. Es así como en un proceso continuo de crecimiento y desarrollo facilitamos la continuidad del proceso de formación a partir del interés específico de los egresados, quienes proponen y establecen líneas de formación y actualización a través del portafolio de capacitación que el día de hoy nos ofrece diagnóstico comunitario en espacios de intervención social. Agradecemos la asistencia a las diferentes sedes de la Universidad Cooperativa y demás invitados que hoy nos acompañan. Le informamos a todos nuestros asistentes que esta conferencia será grabada. Las preguntas que surjan a lo largo de la conferencia serán atendidas por nuestra conferencista al final de la charla. Sin más preámbulo, doy la bienvenida a nuestra profesora del programa de psicología y conferencista del día de hoy, la profesora Sandra Milena Ruiz Guevara. Profe, bienvenida. La palabra es suya. Yosito, muy buenas noches para todos. ¿Me escuchan bien? Sí, señora profe, se le escucha bien. Bueno, buenas noches para todos nuestros asistentes. Un gusto compartir con ustedes hoy. Van a ser tres espacios, el espacio de esta semana, el de hoy en 8 y en 15 días. Consideramos como el departamento de egresados que es muy importante que ustedes de una u otra forma refresquen toda la información sobre lo que es un diagnóstico comunitario, lo que es vulnerabilidad y cómo se están presentando las propuestas hoy de proyectos de intervención psicosocial, ya que mucha oferta laboral viene consigo no solamente la entrega del currículo y la hoja de presentación, sino ya una propuesta muy formal frente a alguna problemática que ellos como empresa pongan para poder escoger la mejor propuesta de intervención social que consideren al momento de hacer la evaluación y el análisis de selección de personal. Me presento para los que no me conocen, mi nombre es Sandra Milena Ruiz Guevara, soy docente del programa de psicología, Campus Bucaramanga, psicóloga hace ya 19 años, docente universitaria hace 18, acompaño posgrados hace 12 años, soy investigadora del programa de la UCC acá del Campus Bucaramanga, pero ya venía en mi proceso de investigadora hace ya 14 años. Lidero semilleros de investigación dentro de mis espacios de formación. Soy especialista en intervención psicosocial, soy especialista en habilidades directivas, especialista en salud mental. Tengo una maestría en resolución de conflictos y mediación social y candidata a iniciar mi doctorado en criminología. Como les decía, 18 años de experiencia en docencia universitaria, de los cuales 12 han estado también en el proceso de acompañamiento a, a posgrados. Entonces es para mí un placer poder compartir con ustedes lo que nos corresponde a la jornada de hoy, que es diagnóstico comunitario, como se los dije ahorita. Vamos a recordar un poco lo que vimos en el pregrado, lo que de una u otra forma nuestros profes en comunitaria nos decían. Los que no vimos vamos a aprender y los que sí vimos vamos de una u otra forma a poder articular y unir lo que ya tenemos como presaber con lo que podamos aportar hoy. Es importante también clarificar, y algo en lo que les insisto mucho, es que ustedes cuando lleguen a un espacio social a trabajar, jamás vayan a hacer una intervención si primero no conocen la comunidad objetivo. Uno de los problemas grandes o críticas que se nos está haciendo a nosotros dentro del espacio de la psicología es que estamos haciendo unas intervenciones a priori y no con la profundidad que amerita. Se me olvidaba comentarles cuando hice mi presentación es que hago parte del Consejo Nacional Directivo del Colegio Colombiano de Psicólogos y desde allá he podido de una u otra forma conocer muchas de las falencias y de pronto de los requerimientos o de las quejas que los usuarios o las entidades han tenido sobre nuestro ejercicio profesional. Y uno de los puntos es eso, o sea, estamos llegando a las comunidades a hacer intervención sin primero tomarnos el tiempo realmente de hacer un diagnóstico, realmente de conocer, de saber cómo de una u otra forma se comporta esta comunidad, cómo está formada,
cuántos hombres, cuántas mujeres, niveles educativos, ciclo vital, necesidades, requerimientos, y creemos que todas las comunidades tienen el mismo comportamiento y resulta que no. Cada comunidad es un caso único y por lo tanto cada comunidad merece que se sea tratada como caso único y que tenga el tiempo y la disponibilidad por parte de ustedes como psicólogos de poder conocer y de poder de una u otra forma entender cómo está esa comunidad para poder hacer procesos de intervención con la calidad, la profundidad, la asertividad y el profesionalismo que de una u otra forma nos compete desde un papel ético y de un papel formativo. Entonces, vamos a compartir la información. Listo. Entonces, hoy vamos en nuestro encuentro. No importa, si hoy no llegamos a terminar este bloquecito, tenemos la otra semana y tenemos en 15 días, porque la idea es que podamos mirar todo lo que es diagnóstico comunitario, lo que conlleva la parte de vulnerabilidad y sobre todo que miremos qué se está teniendo en cuenta aquí en Colombia para vulnerabilidad, desde lo que nos dice el referente teórico, pero también de lo que nos dice la normatividad colombiana. Y nos vamos a dar cuenta cuando hablamos de vulnerabilidad que no solamente son vulnerables el habitante de calle, el abuelo o la persona que está privada de la libertad, o el niño que de pronto está en una condición de desamparo, de maltrato en su casa. Nos vamos a dar cuenta que todos en algún momento de nuestra vida, en algún espacio del ciclo vital y de la experiencia de frente a esa palabra llamada mundo, hemos estado en esa situación de vulnerabilidad. Pero eso lo vamos a ver para el segundo encuentro. Y en el tercer encuentro vamos a mirar qué es lo que se nos pide para hacer o construir un proyecto de intervención psicosocial. Pero ya lo que nos une hoy, este lunes, es todo lo que tiene que ver con diagnóstico comunitario. Entonces vamos a empezar a mirar y a revisar. Casi siempre cuando a nosotros nos llega una oferta de trabajo y somos seleccionados, a nosotros nos llaman para que hagamos un proyecto de intervención o un programa de intervención. Aquí vamos a empezar a hacer la primera clarificación. Algo lo que a mí me preocupa mucho de mis estudiantes cuando acompaño en el curso de intervención psicosocial es que todavía siguen anclados en creer que la intervención psicosocial es solo y exclusivamente hacer charlas. Se los digo muchas veces a mis chicos, ojo, ustedes no son charlatanes, nosotros no hacemos charlas. Nosotros hacemos procesos psicoeducativos, hacemos procesos de capacitación, porque uno de los objetivos grandes de la intervención psicosocial al interior de las comunidades es generar cambios significativos a través de una transformación social que redunde en pro de la calidad de vida del grupo humano con el cual estamos trabajando. Entonces nosotros no hacemos charlas, hacemos procesos de transformación social a través de la psicoeducación y a través del acompañamiento psicosocial y de la gestión. Muchas veces me dicen, profe, pero es que me mandaron a la comunidad y no me dan el espacio para hacer la charla. Y yo le digo, ¿y por qué no inventan o generan o crean o construyen desde una postura muy lúdica, muy creativa, un programa, una actividad lúdica, con la comunidad que no implique solamente llevarlos a un salón, a un espacio de cuatro paredes, a darle una información? Además, la comunidad está muy cansada de que solamente usemos la estrategia magistral. La comunidad le gusta que vayamos y nos incorporemos como parte activa y participativa de su comunidad, no solamente como aquel profesional que se para, imparte un concepto y ya. Entonces hay que clarificar, porque a veces yo le digo a los chicos, hay que armar un programa, ¿no? Y me montan una capacitación. Y yo les digo, una capacitación no es un proyecto, una capacitación no es programa. Una cosa muy diferente es que me digan a mí, Sandra, hay que hacer dos procesos de capacitación con la comunidad, por ejemplo, en habilidades directivas y en resolución de conflictos. Entonces, ahí ya no me están llamando a hacer un programa, sino me están llamando a hacer una capacitación. Cuando a mí me dicen proyecto o programa es hacer una estructura sobre una temática donde yo pueda conocer la comunidad, pueda plantear una propuesta de comunidad, con la comunidad, pueda ejecutarla y pueda hacer una evaluación. Es importante cuando ustedes hacen proyecto o programa, compañeros, acostumbrarse a que siempre miremos cómo está la comunidad cuando yo la recibo y que yo pueda entregar una evaluación al final, que yo pueda realmente, porque ahorita, hoy día, las empresas nos piden mucho el impacto, ¿no? ¿Cuál es el impacto de su trabajo? Y para poder yo mirar el impacto es poder decir, yo partí de esto, recibí esto,
hice esto y entregué esto. Entonces, mire qué importante cuando yo hago cada proceso de intervención, llámese capacitación, llámese campaña, llámese un trabajo con la comunidad de observación, de trabajo colaborativo, participativo con la comunidad, que yo pueda evaluar cada ejercicio que yo hago para poder entrar a mirar la comunidad, qué está aprendiendo, cómo se está sintiendo, cómo me evalúa, qué propone, para poder yo ir haciendo un seguimiento evaluativo de mirar cómo está haciendo el impacto y poder al final hacer una evaluación global y poder decir si sirvió o no sirvió. Solo, y también que eso me va a servir no solamente para mi trabajo, sino para dejar un insumo que les permita al final a los nuevos psicólogos que lleguen a trabajar con esta comunidad poder partir de algo y no siempre, como lo estamos haciendo equivocamente, de partir de ceros creyendo que nunca se ha hecho nada con la comunidad. Entonces, cuando hablamos de qué es un proyecto, hablamos que es un sistema de acción cuyos elementos interactúan entre sí para producir un cambio en una situación o problema determinado, coadyuvando por factores externos. Entonces, acordémonos lo que yo les decía. La intervención psicosocial siempre busca generar cambios, generar transformaciones sociales en pro del mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad con la que estamos trabajando. Entonces, cuando hablamos de un proyecto, siempre partimos o de un programa de un problema inicial, pero para poder hablar de un problema inicial, yo tengo que hacer un diagnóstico. Yo no puedo partir de un problema inicial porque es que yo crea que eso es. Yo no me puedo creer en lo que yo crea. Yo tengo que ir, inmiscuirme, hacerme parte de la comunidad, conocer la comunidad para poder categorizar las problemáticas y poder desde ahí decir, esto es lo que hay que hacer. Cuando yo ya tengo claro cuál es la problemática con la que yo voy a trabajar, genero las actividades. Y esas actividades no son títulos, son actividades bien formadas donde va a llevar un título, aparte es un objetivo general de ese eje, va a llevar una metodología. Y cuando hablamos de metodología, mis estudiantes a veces se enojan mucho porque yo le digo, montemos las actividades y me colocan un listado de títulos. Yo le digo, las actividades no son títulos, las actividades llevan títulos, llevan un objetivo general, va a llevar una metodología, es cómo lo voy a hacer. Y cuando hablamos de metodología, no es actividad rompehielos, película, no, ¿cuál actividad rompehielos va a ser y por qué? La película, ¿cuál película? ¿Cuál es el objetivo de la película? ¿Cuál es la ficha técnica de la película? Y X o Y actividad que yo realmente tenga un soporte y que yo pueda decir como empleador, en el caso de que sea yo los que los llegue a contratar, si estamos dando un ejemplo, es cómo lo van a hacer, que realmente yo vea que tienen los insumos y que no están de una u otra forma generando una propuesta en el aire que no tiene el soporte y el sustento que tiene que tener. Ojo, cuando hablamos de esas actividades, es importante garantizar que tengan un soporte teórico. Ojo con la improvisación. Mire que uno de los problemas grandes en intervención social es que nos han visto como los primos pobres de la psicología. ¿En qué sentido? De pronto es muy depoyativo o muy descalificativo el decir eso, pero es que lo estamos haciendo desde la improvisación y se nos está olvidando que en social nada es improvisado. En lo social tenemos un por qué, un para qué, cuál es el fin que yo quiero buscar. Pero desafortunadamente creemos que como solamente es hacer la charlita, entonces yo improviso y yo me paro y yo hablo y ya. Y resulta que no. Todo tiene que tener un soporte teórico, tiene que tener un porqué y un para qué. Y dentro de esas actividades también hay que mirar el recurso humano, es quién es el profesional, tener claro que también en intervención social, comunitaria, yo trabajo también interdisciplinariamente. Si yo necesito el apoyo de una profesión diferente a la mía, yo la busco. Que tenemos también que mirar cuál es el logro esperado, qué es lo que ustedes esperan con cada una de las actividades para poder al final mirar el logro alcanzado. Miren lo importante de la evaluación, de mirar qué era lo que yo me planteaba alcanzar y qué fue lo que yo logré, para poder mirar cuál es lo que yo busco al futuro y cómo quiero que esa transformación social se da. Distintos proyectos o medidas pueden contribuir a la solución de un problema de desarrollo, pero es poco probable que un proyecto por sí solo resuelva dicho problema. Ojo, hay que trabajar mucho también desde la parte de la creatividad, pero sin dejar de lado el sustento teórico, ¿sí? Dejar de lado lo que es la fundamentación, la parte ética
que es fundamental. Yo no puedo dejar lo ético a un lado, pero también tengo que tener claro, como les dije inicialmente, es que la parte magistral ya en las comunidades no está dando tanto éxito porque la comunidad vienen de trabajar, vienen los chicos del colegio, la comunidad está cansada. Entonces pretendemos también sacarlos de la rutina y que de esa rutina los podamos apoyar, formar, sensibilizar para poder lograr esa transformación. Dentro de los pasos en la formulación de proyectos, ya vamos a llegar al diagnóstico, pero quiero cuando a ustedes los llamen y les digan, mire, es que hay que formar un proyecto, hay que formular un proyecto, que ustedes tengan claro qué es lo que necesitan para formular el proyecto. En las universidades nos forman mucho para formar proyectos en investigación y nos volvemos unos duros en investigación. Pero cuando nos llaman a formular proyectos de intervención psicosocial o programas de intervención psicosocial, ahí nos quedamos cortos. Entonces, mire que dentro de la formulación vamos a encontrar fases. La primera fase es la etapa de análisis y aquí donde el protagonista es el diagnóstico comunitario. Para poder yo enunciar el problema, mire que dentro de la etapa de análisis el primer punto es enunciar el problema y clarificarlo. Pero para poder yo enunciar el problema y clarificarlo, yo tengo que hacer el diagnóstico. Ahorita vamos a mirar qué estrategias podemos aplicar en el diagnóstico, cómo podemos llegar a la comunidad. Nos vamos a dar cuenta que más allá de la matriz DOFA vamos a encontrar otro tipo de estrategias y de herramientas que ahorita está la matriz de marco lógico, que es lo que nos están pidiendo en la mayoría de empresas y de espacio social. La matriz del marco lógico es nueva, yo la conocí en especialización en intervención psicosocial y hoy la vamos a ver, vamos a tratar de aprenderla, de conocerla y se van a dar cuenta lo completa que es. Para poder hacer ese análisis, entonces, y enunciar el problema, partimos de un diagnóstico. Dentro de ese diagnóstico vamos a poder describir las problemáticas y dentro de esas problemáticas, más allá de saber cuál es el problema, poder identificar cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias. Cuando yo ya identifico problemas, causas y consecuencias, a partir de un diagnóstico bien elaborado, yo ya puedo empezar a formular mi objetivo, qué es lo que yo busco alcanzar dentro de esa formulación de ese proyecto de intervención psicosocial que yo quiero trabajar para poder mirar las alternativas de acción, o sea, el trabajo yo cómo lo voy a hacer. Después de que yo ya hago todo ese análisis a partir de un diagnóstico, que ahorita lo vamos a ver cómo lo realizamos, nos venimos ya a la etapa de formulación de ese proyecto de intervención psicosocial. Entonces ahí sí ya formulamos los objetivos. Ojo, acordémonos que son objetivos enfocados a la intervención, no a la investigación. Cuando hacemos investigación, a veces nos dificulta entender que vamos hacia la investigación y generamos proyectos de intervención. Aquí sí no vamos a tener ese premio porque aquí sí vamos a hacer intervención, aquí sí vamos a trabajar con comunidad, vamos a tener el contacto con la gente, vamos a hacer transformación. Y así como les dije que tenemos un objetivo claro que es la transformación social para poder alcanzar una calidad de vida dentro de la comunidad, otro de los objetivos grandes que perseguimos como psicólogos en intervención social es lograr que la comunidad tenga un empoderamiento social. ¿Qué quiere decir empoderamiento social? Que el grupo con el que vamos a trabajar genere una identidad frente a ese grupo, ame a ser parte de ese grupo y entienda que más allá de criticar las problemáticas del grupo, yo tengo también que empoderarme, inmiscuirme y ayudar como parte integrante del grupo a generar también las alternativas de solución, porque es que como integrante del grupo, mi punto no solamente está en criticar, mi papel está también en identificar la problemática, pero también en proponer la solución. Entonces, plantear los objetivos, definir las áreas o los componentes en las que vamos a trabajar, definir las actividades, establecer los insumos, es saber, bueno, qué recursos necesitamos, mirar qué presupuesto tenemos. Aquí en temas de presupuesto también es fundamental, chicos, que entiendan que un proyecto de intervención psicosocial no es el que más plata gaste. Ahorita hay muchas posibilidades desde el tema de la reutilización de los mismos insumos que nos quedan a través del reciclaje. Ahorita con el tema de la economía circular que apunta mucho es reutilicemos, démosle otro uso, otro fin a lo que estamos haciendo para dejar de ser tan consumistas y poder reutilizar o darle un uso adecuado al insumo o al producto que ya no estoy utilizando. Fijar las metas, para fijar metas, por eso les decía, miren lo importante cuando yo genero las actividades, de plantear cuál es el logro ideal, qué es lo que yo espero para poder fijar las metas, mirar a nivel externo con qué puedo contar, elaborar ahora sí todo mi plan de trabajo, elaborar el presupuesto. Cuando miramos el tema del presupuesto, algo lo que yo les digo a ustedes es no se me roben.
¿Cómo así? Me van a decir muchos. ¿Cómo así, profe? Es que no solamente me colocan papelería, solamente me colocan de pronto refrigerios, insumos, pero se les olvida el transporte de ustedes al sitio, del sitio a su sitio de residencia, se les olvida también su refrigerio, se les olvida también el agüita porque hay que hidratarse. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta en el tema del presupuesto. Cuando hacemos la identificación y la formulación del problema, hay que tener claro, ya vimos las dos fases, ¿no? Análisis y después desarrollo. Entonces, ya saliendo de las dos fases que tenemos que tener en cuenta para formular un proyecto de intervención, que en eso nos vamos a centrar mucho, el tercer encuentro, que es nuestro último encuentro. Tomemos como si esto fuera una especie como de cursito en intervención psicosocial para que ustedes vean lo importante que es, porque acordémonos que la universidad, uno de los objetivos a nivel misional es que ustedes generen impacto dentro de la comunidad, que ustedes generen, de hecho, intervención asertiva dentro de la comunidad y todo, sobre todo que lleguen y hagan lectura de las realidades sociales. Y uno de los problemas que ustedes identificaban cuando se les hacen las encuestas para autoevaluación de la universidad y de los programas es que ustedes se sienten a veces bastante vulnerables, digámoslo así, en el tema del conocimiento frente a cómo hacer un diagnóstico, cómo hacer una lectura de una realidad social, cómo identificar si hay vulnerabilidad y sobre todo cómo generar un programa de intervención o un proyecto de intervención. Miren lo importante que la universidad está dando respuesta a lo que ustedes mismos identificaron como una falencia o como una debilidad. Entonces, cuando hablamos de una identificación y una formulación de problema, tenemos que partir que la realidad o situación cuyos resultados son insatisfactorios para un momento dado, y de ahí tenemos que identificar lo que es un problema y lo que no es un problema. Entonces sabemos que la realidad o la situación me genera a mí, mire que aquí empezamos a partir ya lo que es la lectura de la realidad social. Y hoy día en Colombia, Colombia está llenita de problemas a nivel de psicosociales, tenemos muchos problemas. La pandemia nos dejó más problemas de los que ya tenían. Miremos el tema del desempleo. eh, Retrocedimos 19 años en lo que estamos en temas de desempleo. Ya Colombia, antes de pandemia hablábamos de pobreza, ahorita estamos hablando de miseria, de miseria. En tema de la misma deserción estudiantil, las mismas problemáticas en temas de inseguridad, todo el factor o la problemática migratoria que hemos tenido antes y después de pandemia y durante de pandemia, todo el tema a nivel de enfermedad mental que generó la pandemia, toda la revinculación nuevamente al entorno social después de lo que pasó con el confinamiento. Entonces, mire que hay muchas problemáticas sociales. Entonces, cuando hablamos de esa lectura, tenemos que entender que todas las realidades sociales que vamos a leer como psicólogos, unas sí son problemas y otras no son problemas. Y sobre todo que no tenemos la bolita de cristal o la varita mágica para solucionar todo porque no somos dioses. Entonces, tenemos que tener la capacidad, miren lo importante del diagnóstico, que ustedes puedan identificar también ese tipo de qué es ese un problema, qué no es un problema, qué puedo, hasta dónde puedo llegar yo y hasta dónde ya no es mi competencia. Entonces, un problema es algo que es evitable, una situación inaceptable que invita a la acción. Mire que estoy diciendo lo que es un problema, o sea, en lo que sí podríamos nosotros trabajar, en lo que a través de la lectura de esa realidad social sí podríamos hacer algo, sí podríamos proponer algo, sí podríamos decir por acá hay alguna posibilidad, alguna salida. Entonces, ¿en qué podemos? Cuando vemos que el problema sí es evitable, sí, que es inaceptable lo que está pasando en tema de vulneración de derechos humanos, en tema de desigualdades, en tema de, bueno, de tantas problemáticas que se pueden llegar, eso lo vamos a ver en nuestro segundo encuentro para entrar a mirar en qué problemáticas podríamos de una u otra forma entrar a trabajar. Algo que requiere una explicación también es algo en lo que podemos llegar a intervenir. Un concepto relativo para unos que puede ser que para otros no. Entonces puede ser, yo recuerdo en algún proceso de intervención que hice en San Gil cuando laboré allá en la universidad de allá, que de pronto cuando hubo una situación ambiental que generó un proceso de inundación, una problemática de inundación grave donde hubo muchísimos damnificados, que desafortunadamente parte de la población damnificada estaba en uno de los barrios, digamos, más suntuosos de San Gil. Entonces, para el barrio no era una problemática, pero para los damnificados sí, porque resulta que todos los escombros que la ciudad estaba recogiendo de toda la parte de damnificados y todo lo que se generó con esta falla natural, iban y se la botaban al frente de la población que estaba inundada y que estaba damnificada. Entonces, cada vez que llovía, los escombros volvían y los inundaban. Para el barrio de al frente, como estaban obviamente blindados, tenían todas las
ventajas y posibilidades, ellos no lo veían como una problemática. Entonces también tenemos que entender que lo que puede ser para mí una problemática puede ser que para mi vecino no lo sea. Entonces eso también tenemos que tenerlo claro dentro de esa lectura que hacemos de la realidad social. Un problema no es, ojo con eso, y ahí también tenemos que entrar a revisar y mirar algo que no tiene solución. Compañeros, vuelvo y le digo, no somos dioses, lo que no tiene solución no es un problema. Algo cuya solución es obvia, tampoco eso es un espacio para intervención de nosotros. Que vemos que es un problema más de gobierno, que, por ejemplo, que ustedes llegan a una comunidad y el problema sea de calles, el problema sea de alumbrado público, chicos, no tenemos la potestad para hacer eso, pero les decía que no solamente intervenir psicosocialmente es hacer capacitación, también les decía es hacer gestión, ¿cierto? Entonces también podemos desde ahí no responsabilizarnos, pero sí enseñar a la comunidad a gestionar, a quién tiene que ir, cómo se hace una carta, cómo se solicita un apoyo, el movilizar la comunidad, enseñar a la comunidad que puede de otra forma gestionar, ayudar, porque la solución está en todos, no en mí como profesional. Un tema puede ser que no sea un problema, es que me dicen es que para mí la problemática grande es que mis hijos no me hacen caso. Puede ser una problemática para la familia, ese es el tema de problemática de la familia, pero yo estoy trabajando con la comunidad y resulta que para la comunidad ese tema no es un problema. Entonces, no es un problema a nivel de la comunidad. Un síntoma, ojo, el síntoma no es un problema. El síntoma apenas me está diciendo, y aquí les invito a recordar un poco lo que la OMS dice de intervención, ¿no? En temas de prevención y promoción. Acuérdense que hay intervención primaria, hay intervención secundaria y hay intervención terciaria. La intervención primaria es cuando a mí me llaman y me dicen, Sandra, vamos a hacer un programa o un proyecto de intervención psicosocial enfocado hacia atención primaria hacia una comunidad. ¿Qué es intervención primaria? Cuando la comunidad no está enferma. Entonces a mí me dicen, vamos a una comunidad a trabajar prevención de consumo de sustancias, pero resulta que en la comunidad no hay una sola persona que esté consumiendo, pero sí vemos que hay factores de riesgo que pueden de pronto llevar a que la comunidad en algún momento pueda llegar a estar enferma. Cuando no hay ni una sola persona enferma de la problemática, hablamos de que es una prevención primaria. Vamos a educar, a capacitar, a sensibilizar para darle herramientas a la comunidad para que no se nos enferme frente a la problemática que identificamos. Cuando nos dicen, Sandra, vamos a hacer un programa de intervención enfocada hacia prevención secundaria. ¿Qué pasa en la secundaria? No está toda la comunidad enferma, pero sí ya empezamos a ver comunidad enferma, parte de la comunidad enferma. Entonces, ahí que tenemos que enfocar el proyecto hacia dos ejes. Uno, hacia ayudar a los que están enfermos, pero también hacia potencializar los factores protectores de la comunidad que no está enferma, pero que se puede llegar a enfermar porque está encontrando ya dentro de la población esos sujetos o esos participantes que ya tienen la problemática. Cuando hablamos de un proyecto de intervención en eje 3 o en intervención terciaria, estamos hablando hacia una intervención ya en temas de rehabilitación y de reinserción o de vinculación nuevamente a la sociedad, porque ya toda la población está enferma y el proyecto está enfocado hacia que los rehabilitemos, para que logremos que haya una vinculación nuevamente a la sociedad lo mejor posible. Entonces, mire la diferencia entre primaria, secundaria y terciaria. Describir el problema, ¿qué es? Vamos a mirar en social qué es describir el problema. Entonces, cuando hablamos de describir el problema, tenemos que preguntarnos, compañeros, ¿qué pasa en la comunidad? ¿Cuáles son los síntomas? Por eso les decía, un solo síntoma no es un problema. Mire lo que nos están diciendo aquí, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo se está manifestando el problema en la comunidad? Y ojo, no olvidar nunca las fuentes de los datos. O sea, ¿qué parte de la comunidad es importante en la comunidad? El líder comunitario, el niño, el abuelo, todos, absolutamente todos, sin excepción, en una comunidad son importantes. Aquí hay que desempacar y desempolvar todo lo que aprendimos de psicología evolutiva o psicología del desarrollo, porque en comunidad vamos a tener muy presente el ciclo vital. Entonces ahí vamos a mirar cuántos hay niños, cuántos adolescentes, cuántos adultos jóvenes, adultos intermedios, adultos tardíos, y todos sin excepción son importantes. Entonces miren lo necesario y lo imprescindible que es hablar con la comunidad para mirar qué pasa, cuáles son los síntomas de la comunidad, cómo se está presentando el problema, a qué o a quiénes está afectando más el problema, cuántos están afectados y en qué magnitud, cuál es el nivel de afectación, desde cuánto está pasando esa problemática, con qué frecuencia, o sea, cada cuánto está pasando y en qué sectores dentro de la comunidad ocurre. Mire todas las preguntas que yo tengo que hacerme como psicólogo comunitario para poder empezar a describir mi problemática. Y mire que desde ahí empezamos a mirar y a darle ese papel protagónico al diagnóstico. Entonces, por ejemplo,
No hay acueductos, sería una formulación incorrecta. ¿Cuál sería la formulación correcta? Los niños se enferman y mueren por enfermedades diarreicas. Si yo les digo no hay acueductos como una problemática, sí, no hay acueductos, pero ¿cuál es la problemática en sí? En cambio acá, si lo dejamos no hay acueductos, me queda muy amplio, pero me queda ambiguo, porque es que el no tener acueducto puede generar una gran variedad de problemáticas. Entonces, mire acá la formulación correcta. Los niños se enferman y mueren por enfermedades diarreicas. Eso podría ser una problemática a causa de que no haya acueducto, sí, porque al no haber acueducto no hay agua potable, los niños se están tomando agua de espacios donde no es el espacio ideal para hacerlo y eso puede llegar a generar que se esté presentando. Entonces, mire que hay que ser concretos. Mis estudiantes se ríen bastante cuando yo les digo, chicos, dejen de decorar los títulos, dejen de decorar las problemáticas, porque muchas veces uno como investigador o como psicólogo social, cuando estamos haciendo intervención como comunidad, creemos que entre más decore, más bonito se ve. Pero resulta que cuando yo decoro y pongo muchas cosas ahí, estoy colocando sogas o me estoy colocando esposas que no voy a ser capaz de solucionar y de darle una respuesta adecuada e idónea dentro del tiempo que me dan para hacer mi programa de intervención. Entonces tiene que uno ser muy puntual frente a lo que uno va a hacer. Ya saliendo como esa introducción, ahora sí nos vamos a mirar qué es el diagnóstico comunitario. Entonces vemos que el diagnóstico comunitario parte de una caracterización de la situación problema. Entonces, para yo poder hacer una caracterización, yo tengo que inmiscuirme, entrar a la comunidad, hacerme partícipe de la comunidad, conocer la comunidad, cómo está conformada, quién hace parte de esa comunidad, poder identificar quiénes son los líderes, poder identificar desde el ciclo vital cómo está la comunidad estructurada, cuántos trabajan, cuántos estudian, para poder hacerme una idea de con quién es que yo voy a trabajar. Dentro de esa caracterización, yo me voy a hacer las preguntas que les acabé de decir, de lo que uno tiene que preguntarse cuando vamos a identificar las problemáticas. Entonces, eso me implica entrar, estar con la comunidad, revisar el entorno, porque acuerde, cuando hablamos con comunidad, una de las características de la comunidad es que tiene una ubicación a nivel geográfico, un espacio físico, tangible, palpable, que se puede corroborar. Yo necesito entrar a la comunidad y mirar cómo está ubicado, mirar los factores de riesgo, mirar los factores protectores, hablar con la comunidad, que la comunidad se sienta oída. Desde ahí va a empezar nuestra intervención. Cuando yo ya hago todo ese tipo de caracterización, entonces paso a hacer una planeación a partir de esos resultados que el diagnóstico me da. Y para eso yo necesito hacer una tabulación, bien sea cualitativa o bien sea cuantitativa, para poder yo plasmar gráficamente, identificar cuáles son los resultados de ese diagnóstico para poder evaluar eso que yo tengo el diagnóstico y poder categorizar las necesidades para saber desde ahí de dónde va a partir mi intervención. Y desde ahí ya poder ir a una cuarta fase, que es ahí así ya generar las estrategias operativas o el plan de acción de lo que yo voy a trabajar. Vamos a mirar qué herramientas ustedes cuando lleguen a una comunidad pueden llegar a utilizar, cómo pueden hacer, por ejemplo, romper ese silencio, romper esas barreras de hielo que muchas veces la comunidad a mí me pone para poder de una otra forma sensibilizar y poder inmiscuirme dentro de la comunidad. Desde desarrollar un plan para identificar necesidades y recursos locales, hay que entrar a mirar que dentro de ese diseño de recursos y de necesidades tenemos que partir de que es una necesidad. Las necesidades son un hueco entre lo de la situación, entre lo que la situación es y lo que se debería hacer. Eso es importante que ustedes identifiquen. Cuando yo llego a trabajar con una comunidad y llego a hacer un diagnóstico, yo tengo que entrar a mirar que para hacer un diagnóstico tengo que armar un plan de identificación de necesidades. Ahí les di unas preguntitas. Yo les decía que esto va a estar grabado y subido a YouTube. Entonces ustedes van a tener acceso a toda esta información porque va a estar plasmado en YouTube. Entonces tienen que tener o partir ustedes de un punto, es que siempre que lleguemos a una comunidad, a trabajar con la comunidad, vamos a partir que vamos a identificar necesidades. Y cuando vamos a identificar necesidades, yo tengo que preguntar el cómo lo voy a hacer. Porque es que no todas las comunidades operan de la misma manera. Ahorita les voy a dar una cantidad de estrategias donde ustedes van a poder escoger una o dos. De hecho, en intervención psicosocial, lo ideal, chicos, es que como mínimo se trabajen con 3 técnicas de intervención para poder hacer un diagnóstico realmente lo suficientemente
fuerte a nivel de identificación de información que me permita a mí decir, esa es la necesidad. Pero cuando a mí me llegan a decir que es una necesidad, sabemos que la necesidad es un hueco que hay entre lo que está pasando, la problemática que hay y a donde yo quiero llegar frente a la solución de la misma. Los recursos son todas aquellas cosas que pueden ser utilizadas para mejorar la calidad de vida de la comunidad. Acordémonos que la calidad de vida es uno de los objetivos que busca la intervención, ¿no? Transformación social, calidad de vida y empoderamiento. Sabemos que esos son los tres objetivos fundamentales en una intervención psicosocial. Transformación social, mejoramiento de la calidad de vida y empoderamiento. Entonces sabemos, vuelvo y digo, cuando hablamos de necesidad y de recursos, que la necesidad es ese hueco, es como ese bauche entre lo que identificamos como el problema y a donde queremos llegar frente a la solución. Y los recursos son todas las estrategias que ustedes van a utilizar para poder trabajar. Entonces vamos a mirar dentro de las herramientas para la recolección de datos, dentro de las herramientas para poder hacer el diagnóstico en qué podemos hacer. Pero quisiera preguntarles en este momento cómo vamos. ¿Vamos claritos? Creo que por mi parte todo bien. Sin embargo, sí quisiera preguntarle a los asistentes si tienen alguna duda, que la pueden escribir en el chat con todo el gusto. Y al Eh, final las contestamos. sí, claro. Nos dicen que muy clara la información, que muchas gracias. Entonces, Listo, vamos. perfecto. Entonces vamos ahora sí a mirar las herramientas. Entonces dentro de esas herramientas vamos a ver, no se preocupe que las tenemos trabajaditas una a una, sesiones de escucha, que yo puedo hacer sesiones de escucha con la comunidad, yo puedo hacer foros públicos con la comunidad, puedo hacer evaluación de necesidades con la comunidad, puedo hacer mapeo de recursos con la comunidad. Ahorita les vamos a coger, no se preocupen, estoy poniendo a solo ejemplo, apenas enlistándolas para irlas a trabajar una a una. Entonces vamos a mirar ahora sí lo que es analizando los problemas de la comunidad y ahí las vamos a coger. Cuando analizamos los problemas de la comunidad, tenemos que tener en claro, antes de irnos a explicar las que les acabé de enlistar, que para definir un problema comunitario, yo tengo que tener claro 6 puntos fundamentales. Cuando ustedes ya llegan a la comunidad y se inmiscuyen. Chicos, hay que tener claro que cuando yo llego a la comunidad, yo tengo que ser muy humano. Ahí les digo mucho el concepto de la humanización en servicios de salud. Ojo, ya no hay excusa porque ustedes lo pueden hacer con el SENA. El SENA tiene el curso de humanización en salud. Hagan ese cursito. La OEPS, la Organización Panamericana de la Salud, también lo oferta. Entonces es importante para que ustedes entiendan dentro de la humanización es que todos somos iguales en que cuando yo voy a trabajar con una comunidad, no importa el estrato, no importa el color de piel, no importa la orientación religiosa, la orientación sexual, el nivel educativo, es que todos somos seres humanos y por lo tanto todos tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Entonces, cuando ustedes van a trabajar con la comunidad o a definir el problema, ya lo mirábamos cuando hacíamos las preguntas, mire lo que tienen que tener claro frente a qué es lo que yo tengo que indagar y qué tengo que buscar, ¿no? Primero que todo, identificar las problemáticas, pero mirar la frecuencia, ¿no? Cada cuánto aparece la problemática en la comunidad, cuánto dura esa problemática, cuando hablamos de amplitud y rango es desde cuándo se está presentando, a qué sector de la comunidad está afectando más significativamente, niños, adolescentes, población adulta joven, adulta media o tardía, qué tanto daño, cuando hablamos de severidades, qué tanto daño está generando ese problema, cómo está el tema del aspecto legal, porque es que no lo podemos dejar de lado, ¿sí? Las problemáticas sociales, Colombia tiene muchísima legislación y no es gratis que a Colombia le estén dando el rol a nivel mundial del cuarto país en el mundo que mejor legislación tiene. Entonces hay que mirar desde la norma también qué se puede hacer y sobre todo mirar la percepción que tiene cada miembro de la comunidad frente a la problemática. Si ustedes se dan cuenta en esa imagen, mire que hay niños, hay población étnica, hay población afro, hay población blanca, hay población de otros países diferente a la de nosotros, porque tenemos que entender que en la comunidad y más Colombia, Colombia es un país multicultural. Aquí tenemos una gran variedad de culturas. Aquí entonces no podemos sesgar o juzgar o ensuciar ese diagnóstico. ¿Qué quiere decir ensuciar? Es que muchas veces yo como profesional, cuando llego a la comunidad, no soy capaz de despojarme de mis creencias, de mis convicciones, e intento hacer la lectura de la comunidad, no desde el referente teórico, no desde la objetividad, sino desde mi experiencia de vida. Y sesgo y ensucio, yo tengo que ser muy objetivo. Cuando yo llego a una comunidad, la vida de Sandra frente a la vida de Sandra en familia, la vida de Sandra como estudiante, la vida de Sandra como miembro de una comunidad se queda a puertas de la comunidad. Allá entra la profesional que llega con apertura, que llega con una capacidad de recepcionar información y sobre todo de entender que mi percepción no puede ensuciar la percepción de ellos.
Yo necesito es la percepción de ellos para que me aporten información significativa y que yo pueda clarificar todas esas preguntitas que necesito hacer cuando voy a identificar las problemáticas. Cuando voy a mirar los criterios para juzgar la mejor solución posible al problema, mire que todavía no me llegaba a las estrategias del diagnóstico. Se las enlisté, pero no hemos llegado allá. Pero acordémonos que cuando vamos a gestionar o a diligenciar un proyecto, un programa de intervención, tengo que mirar las actividades después de que yo hago el diagnóstico. Entonces, estamos aquí mirando de una vez el proyectico, pero enfocado hacia el tema del diagnóstico. Entonces, cuando ustedes van, chicos, a plantear la solución de la problemática, o sea, generar ya todas las acciones que van a plantear a nivel de intervención, ojo con mirar el costo de cada una de ellas, el tiempo que van a gastar. Y ese tiempo hay que mirarlo mucho del tema de la población o la gente de la comunidad. Porque por eso mire lo importante en el diagnóstico, ustedes sepan cuántos trabajan, cuántos estudian, en qué tiempo están todos, en qué hora yo puedo ir. Ojo, la ama de casa también, aunque no tiene un ingreso a nivel mensual, es una profesión el ser ama de casa. Entonces también hay que cuidar los niños, hay que hacer el almuerzo, todo lo que implica el sostenimiento de una casa. Entonces yo tengo que mirar también todo el tipo de qué tiempo tienen, qué obstáculos pueden llegar a dar, ojo del impacto, que fue lo que yo les dije a nivel de elevaciones, que es lo que yo quiero lograr, cuáles son las consecuencias que puede llegar a darse con eso que yo voy a plantear como solución y consecuencias tanto primarias, que van directamente a los involucrados, secundaria a la población que no haría parte de la comunidad o de la intervención, porque si esto se hacen parte de la comunidad, pero de la intervención no, porque no hay una comunidad de 400 personas, yo podría hacer una selección de esa comunidad para que se vuelvan multiplicadores de la información, mirar las consecuencias de rebote, que quiere decir rebote, que puede ser que no haya realmente el impacto que quiso ser y la problemática volvió y apareció, o efectos inesperados, ¿no? Frente al proceso. Preferencias de la comunidad, mire lo importante de que yo trabaje con la comunidad en esa identificación de necesidades para poder plantear realmente esas soluciones y mirar la probabilidad de éxito. Conduciendo, ahora sí nos vamos a las estrategias. Primera estrategia, grupos focales. ¿Qué es un grupo focal? Y de pronto los grupos focales nos los han enseñado mucho en la investigación cualitativa cuando trabajamos acción participativa. Y dentro de la acción participativa trabajamos mucho grupo focal, pero es que resulta que en el diagnóstico yo también puedo hacer grupo focal. Y el diagnóstico desde el grupo focal me permite llegar a una información bastante significativa. Entonces es un grupo focal, es un pequeño grupo de discusión guiado por un líder entrenado, que en ese caso podemos ser nosotros, que tiene la finalidad de aprender más acerca de las opiniones de un tema designado y guiar acciones futuras. Entonces, cuando hablamos de un grupo focal, yo les decía a ustedes, ¿se acuerdan que teníamos que desempolvar todo lo que teníamos del ciclo vital? Entonces, yo puedo tener un representante de los jóvenes, uno de padres de familia, uno de los empleados, uno de pronto de la población adulto mayor. O sea, tendríamos que mirar qué sectores hay dentro de la comunidad y podríamos traernos representantes de cada sector. Entonces yo podría tener un grupo focal de 20 integrantes, donde esos 20 integrantes hay representación de jóvenes, de adolescentes, de jóvenes, de adultos intermedios, de adultos tardíos. Voy a tener representantes de pronto de padres de familia, representantes de profesores. Mire lo importante de saber cómo está conformada mi comunidad para saber yo cómo puedo armar ese grupo focal. Mire que aquí no necesitaría tener el 100% de la comunidad, sino una representación significativa que me pueda llegar a dar aportes, ojo, siempre guiado por un líder entrenado para poder trabajar grupos focales. ¿Cuáles son las diferencias entre un grupo focal y un grupo regular? Vamos a mirar eso. Entonces, el grupo focal se enfoca en un tema específico. Tiene un líder entrenado que sirve como facilitador. Los miembros del grupo están encargados de abrir las conversaciones con sus opiniones y responden a uno y a otros miembros. Entonces, mire que el grupo focal hay un líder. Vamos a trabajar entonces que ya identificamos, por ejemplo, en la primera fase del diagnóstico nos dimos cuenta que la problemática grande es el tema de la inseguridad en la comunidad, porque hicimos un sondeo inicial y nos dimos cuenta que el 70% de la población identificó la delincuencia social. Entonces vamos a hacer ahora sí un grupo focal ya enfocado, ya miramos que la problemática es, entonces ahora sí busquemos la representación a nivel focal de cada sector que tiene la comunidad y empecemos a trabajar con ese grupo focal y mirar, bueno, qué pasa de pronto, tomando como ejemplo lo que les decía ahorita, la inseguridad de la comunidad, qué pasa. Entonces hacemos
de una u otra forma preguntas enfocadas a eso para poder construir conocimiento, pero un conocimiento cooperativo. Mire que ese conocimiento cooperativo es el aporte de todos, donde el aporte de cada uno es igual de importante y significativo. En cambio, un grupo regular, pues chicos, hablan de todo, no hay líderes, no hay guías, ¿sí? El objeto no es responder a una problemática, sino un grupo regular es cuando yo me siento de pronto con mi amiga, con mi vecina a hablar, pero no hay un contenido hilado o un fin de por qué yo estoy haciendo el proceso. ¿Cuándo se debe usar un grupo focal? Entonces, antes de presentar un nuevo programa o un servicio, mire lo importante que cuando yo voy a presentar un programa, un proyecto o a veces un servicio, porque de hecho yo les insisto mucho a ustedes que hagan empresa. Nosotros como psicólogos tristemente nos han enfocado o nos enseñaron en las universidades a ser empleados, pero yo les insisto mucho, ojo chicos, las nuevas generaciones están aportando mucho al generar sus propias empresas y al generar sus portafolios de servicio. Entonces, cuando yo genero un portafolio de servicio y yo digo que dentro de mi servicio yo genero intervención comunitaria, sé que para poder realmente dar una intervención ideal, lo fundamental es poder hacer el diagnóstico y una herramienta sería ese grupo focal. Cuando se desea hacer preguntas que no puedan ser fácilmente preguntadas en una encuesta, yo puedo de pronto inicialmente con el diagnóstico empezar con una encuesta, pero resulta que la encuesta muchas veces es dicotónica, sí o no. O si la pregunta es abierta, muchos de pronto no escriben y no se abren, pero sí me dan una información inicial donde yo puedo identificar y puedo mirar a grosso modo cómo está el tema de las problemáticas y ya cuando la tengo identificado, opción, grupo focal. Cuando se desea complementar el conocimiento obtenido a través de una encuesta, a través de una observación, cuando se cuenta con una persona experimentada en un grupo, entonces vemos que hay, y ojo, no, cuando yo les decía un líder que podemos ser nosotros, pero también puede ser el líder comunitario de la comunidad, no necesariamente yo. Yo les dije que podemos trabajar interdisciplinariamente. Entonces resulta que tenemos un líder en la comunidad donde la comunidad todo el tiempo de una u otra forma lo rige, lo trabaja, entonces eso les puede de una u otra forma ayudar. Miren lo importante del grupo focal, es bastante significativo, sobre todo que la comunidad se siente oída, la comunidad se siente comprendida, está ese contacto cara a cara, yo me siento a trabajar con ellos, yo los oigo, también les propongo, ellos también proponen. Entonces, mire que, y yo les decía que no siempre tengo que ser yo el líder comunitario, que encontramos una persona que lleva mucho tiempo y conoce, también puede ayudarnos a orientar. Y mire que así los estamos enseñando a que se empoderen, ¿no? Acuérdense el concepto del empoderamiento. Otra, encuestas de evaluación de necesidad. Yo les decía a ustedes que los estábamos enlistando, pero que en esa enlistada ustedes las iban a mirar, ¿no? Entonces, vemos realizando la evaluación de necesidad. Entonces, ¿cómo se hace esa evaluación de necesidad? Entonces, tiene una lista previa de preguntas a responder, que ustedes las pueden hacer, que ustedes las pueden redactar. Tiene una muestra predeterminada. Acordémonos, chicos, que una cosa es la población total o la comunidad total y otra cosa es la muestra o el sector en el que yo voy a trabajar. ¿Qué nos dicen a nivel estadístico? Que para que una muestra sea representativa, yo tengo que tomar el 30% más uno de la comunidad para que realmente yo pueda llegar a obtener una información cercana a nivel del diagnóstico y que ese diagnóstico pues también sea tomado con población que ustedes consideren que es representativo, lo que yo les decía, que haya en la muestra representación de todos los sectores que dentro de la comunidad hacen parte. Entonces se realiza a través de una entrevista, puede ser a nivel telefónico o por respuesta escrita, que yo le pueda dar de pronto las hojitas. Entonces yo enlizo las necesidades, pregunto, dejo la preguntita abierta, pueden haber preguntitas cerradas, puedo hacerlo por teléfono, puedo hacerlo también por correo electrónico, pero con la garantía que me la van a contestar, o me puedo ir por la comunidad, irme casa a casa o ubicarlos en un espacio, en un saloncito, que ellos escriban para poder yo tener el insumo y poder después tabular. Tiene resultados que son tabulados, que se resumen, que son distribuidos, discutidos y utilizados. Miren lo importante, no solamente es tabular por tabular, se discuten también dentro, se resumen, se presentan a la comunidad, se discuten dentro de la comunidad y se utilizan, porque se va a ser, digamos, la base para poder identificar qué es lo que yo tengo, puedo decir, esta es la problemática con la que voy a trabajar. ¿Cuándo se debería realizar una encuesta de evaluación de necesidades? Entonces, al inicio de un grupo,
cuando hay dudas sobre cuáles son las necesidades más importantes. Entonces, mire, hice un acercamiento inicial, pero resulta que me quedaron 4, 5, 6 necesidades empatadas o muy cercanas frente a la identificación de la población. Entonces, tenemos que entrar a categorizar y a priorizar. Entonces, mire que ahí también sirve una evaluación de necesidades. Cuando los miembros del grupo están en desacuerdo, entonces no logramos ponerlo de acuerdo, entonces hagamos la encuestica. Cuando se necesita convencer a los miembros de la comunidad de que se está trabajando con los problemas más importantes, entonces el hecho de decir, mire, tengo un insumo, está tabulado, demostrar gráficamente, decirles, mire, que no trabajamos desde la improvisación, sino realmente se hizo desde un proceso exhaustivo que da fe y que se puede ante ustedes esto justificar de lo que realmente son las necesidades a trabajar. Cuando se desea y sobre todo cuando ustedes desean asegurar el apoyo comunitario, o sea, cuando ustedes desean que la comunidad se empodere, se comprometa y entre y trabaje con ustedes. Porque yo puedo tener toda la intención de hacer un diagnóstico excelente y puedo tener una muy buena estrategia de intervención, pero si la comunidad no me colabora, si la comunidad no trabaja, si la comunidad no sale, no participa, no podemos llegar a hacer nada, chicos. Entonces, mire lo importante de que todo este tipo también de técnicas para trabajar el diagnóstico me sirve mucho para empoderarlos y volverlos protagonistas del ejercicio de intervención, porque ellos van a entender que eso va en mejora y va a ayudar a solucionar significativamente la problemática. ¿Cómo realizar una encuesta de necesidades? ¿Sí? Entonces, identificar las razones que llevaron a elegir la encuesta. Yo les decía a ustedes, ojo que en psicología social, en intervención social, nunca nada es improvisado. Siempre va a haber un por qué y un para qué. Entonces, identificar la razón de por qué yo voy a hacer la encuesta, identificar las metas de la encuesta, qué es lo que yo pretendo lograr con la encuesta, decidir cuánto tiempo cuenta para hacer la encuesta, o sea, en qué momento la voy a hacer, y sobre todo decidir a cuánta persona voy a llegar de la comunidad, o sea, cuántas personas necesito para encuestar, para poder llegar a tabular y decir es significativa la información. Mire lo importante ustedes ir y saber con cuánta población contamos. Cuando yo necesito decidir a quién voy a encuestar, qué preguntas se harán, cuántas preguntas se harán, decidir dentro de la comunidad quién va a realizar las preguntas o si las vamos a hacer necesariamente nosotros solitos o con ayuda de algún líder de la comunidad. Mire lo importante de los líderes comunitarios, de los líderes de los barrios, de los líderes de los edificios. Siempre hay un líder, entonces mire lo importante de trabajar con él y de empoderar al líder, ¿no? Crear el borrador de la encuesta, hacer un pilotaje de esa encuesta. ¿Qué quiere decir en pilotaje? Es que yo tan pronto hago el borrador, ojalá que lo lean unos 3, 4 personas, hago un pilotaje, escoger unas 2, 3 personas de la comunidad, aplico la encuesta o dentro de nosotros como profesionales también podríamos de pronto contestarle para mirar si todos entendemos debidamente las preguntas o si las preguntas quedaron ambiguas o si las preguntas quedaron de pronto muy amplias o muy limitadas. Entonces, y ya cuando yo tengo ya ese pilotaje, hago nuevamente la revisión de la encuesta, administro la encuesta, tabulo los resultados, interpreto los resultados, planeo acciones futuras, implemento acciones y mire algo importante que me da la evaluación de necesidades, chicos, es que ustedes pueden después volverla a aplicar para mirar el impacto. ¿Se acuerdan lo que les dije inicialmente? Que ahorita nos están pidiendo mucho el impacto. Algo lo que se me olvidaba decirles a ustedes cuando empecé es que también la parte de la intervención psicosocial puede ser objeto de publicación. Mire que ahorita uno de los puntos grandes que están dando para las becas de especialización, de maestría, de doctorado, es que hayan publicaciones. Y muchas veces el psicólogo social que trabaja en comunidades que yo no puedo publicar porque como yo no estoy haciendo investigación, claro que lo social se puede publicar. Mire que no más está solo de necesidad, dando la posibilidad de poder aplicar y volver a esto, hacer el proceso y mire, implementar la acción, planeo la acción, la implemento y vuelvo y evalúo. Desde que haya un referente teórico, desde que yo siga el rigor frente a cómo es un programa de intervención, entren y ustedes miren cuántas revistas en el mundo publican programas de intervención y evalúan y publican el tema de los impactos. El problema es que los psicólogos sociales, muy pocos, documentan lo que hacen. Si ustedes se ponen a pensar, hacen muchísimas cosas, pero muchísimas son muchísimas, pero desafortunadamente no lo documentan, no dejan soporte y no pueden de una u otra forma mostrar lo que están haciendo. Entonces, mire que también es una invitación a que empiecen desde ya a documentar su trabajo,
porque muchos de ustedes se me roban el trabajo. Es que yo hice tal cosa, sí, pero muéstreme el insumo, muéstreme de eso, qué se puede hacer, cómo yo puedo tabular y desde lo social comunitario yo también puedo tabular muchas cosas. Vamos a mirar ahora el análisis DOFA. Ese análisis DOFA, ustedes, chicos, sí lo conocen. Yo creo que ese sí, la mayoría de ustedes, por no decir que todos, son egresados aquí de la universidad. Entonces, ustedes sí, el análisis DOFA se les pide a ustedes para todos sus informes de prácticas optativas, el hecho de utilizar la DOFA o la FODA, que es exactamente lo mismo. Entonces, el análisis DOFA, el análisis FODA, es mirar las fuerzas, mirar las debilidades, mirar las oportunidades y mirar las amenazas que tiene la comunidad. Entonces, por lo tanto, el análisis FODA o DOFA es una guía para identificar lo positivo y lo negativo dentro de una comunidad o de una institución. Entonces, cuando hablamos de lo interno, adentro de la comunidad, hablamos de fuerzas y debilidades. Y cuando hablamos de lo que hay afuera de ella, el entorno externo, hablamos de oportunidades y de amenazas. Mire que aquí ya empezamos a hacer esa clarificación. Ya sabemos que F viene de fortaleza, la O viene de oportunidad, la D viene de debilidad y la A viene de amenazas. Entonces ya sabemos que la DOFA evalúa dos cosas, el factor interno y el factor positivo, pero a partir de dos aristas, lo positivo y lo negativo. Entonces, externo e interno, pero en las dos vamos a mirar lo positivo y lo negativo. Entonces, siempre que vamos a mirar lo interno, fuerza y debilidad, y lo externo, oportunidad y amenaza. Por lo tanto, la DOFA permite desarrollar una conciencia completa de la situación que puede ayudar tanto en la planificación estratégica como en la toma de decisiones. No sé si de pronto eso lo tenían claro de lo que es la DOFA y de lo que puede de una u otra forma entrar a revisar. Pues le decía, vamos a recordar cositas que aprendimos en el pregrado y vamos a unirlas con la información que estamos dando hoy. ¿Cuáles son los elementos de un análisis FODA o un análisis DOFA? Entonces, lo que mirábamos ahorita y lo vamos a terminar a profundizar más. Entonces, está compuesto por un factor interno y un factor externo. Cuando hablamos de un factor interno, fuerza y debilidad, que es la F y la D. Ahí dentro de la parte interna que vamos a mirar, recursos humanos, el recurso físico, la parte financiera, qué actividades y procesos se llevan dentro de la comunidad y cuáles son las experiencias previas que ha tenido para la solución de esas problemáticas. Mire que eso es al interior de la comunidad. Pero cuando vamos a mirar el factor externo, ahí vamos a mirar la oportunidad y la amenaza, que sería la O y la A. Ahí vamos a entrar a mirar qué se espera a futuro, o sea, cómo miramos el futuro a través externo, o sea, con las ayudas externas, las apoyas externas, cómo miramos la economía. Aquí mirábamos la parte financiera en lo interno, ¿no? Pero ahora miremos qué pasa con la economía, qué hay en recursos financieros de pronto en esa parte. Esos son ejemplos, ¿no? De lo que puede entrar acá, porque el factor externo pueden hacer muchas cosas y lo vamos a mirar ahorita con el marco lógico, y la demografía es la ubicación espacial, geográfica que hay para entrar a mirar. Yo les decía factor de riesgo, factor protector afuera de la comunidad, ¿no? Entonces entrar a mirar todo lo con lo que la comunidad cuenta o con lo que la comunidad carece a nivel externo que me pueda permitir a mí hacer ese análisis. Ahora sí nos vamos a entrar a mirar algo que se llama el sistema de marco lógico. Ese de pronto para ustedes va a ser bastante nuevo. Es el que más están pidiendo ahorita, chicos. No, yo lo conocí en mi especialización. De hecho, en mi especialización de intervención psicosocial fue uno de los últimos temas que conocí, fue el sistema de marco lógico. Me pareció muy completo. Yo lo terminé, imagínense, terminé hace 13, 14 años mi especialización en social y en su momento lo vimos. De hecho, me acuerdo tanto que el docente de esta área nos decía a todos mis compañeros y a mí que aprendan a manejar el marco lógico, que se está empezando a implementar. Todavía no lo están pidiendo, todavía no lo están exigiendo, pero llegará un momento en que las empresas pidan sistema marco lógico. Han pasado 13, 14 años y hoy día la mayoría de empresas, chicos, sobre todo para temas de intervención psicosocial, en lo organizacional también lo pueden estar pidiendo, en lo educativo también lo pueden estar pidiendo porque es una estrategia para hacer diagnóstico, están pidiendo marco lógico. ¿Qué es marco lógico? Es una estrategia que busca la planificación de proyectos orientada a objetivos. Entonces, siempre que ustedes oigan hablar sistema marco lógico, ya saben que este es un sistema que busca la planificación de proyectos, pero siempre orientada a través de objetivos. Vamos a mirar dentro del marco lógico qué es. Entonces, el marco lógico es una herramienta
que utilizan las instituciones para diseñar y planificar sus proyectos o programas y que se componen de una secuencia de 5 pasos metodológicos. De hecho, chicos, es la estrategia más completa que hay ahorita a nivel de intervención, sin desmeritar las otras que hemos visto y las que vamos a ver después de marco lógico, pero es que es muy completa. Entonces, esta tiene 5 pasos. Vamos a mirar cuál es el 5 pasos. Entonces, el primer paso del marco lógico es hacer un análisis de involucrados. El segundo paso es hacer un análisis de problemas. El tercer paso es hacer un análisis de objetivos. El cuarto paso es hacer un análisis de alternativas. Y el quinto paso, ahí sí es elaborar el marco lógico. Quisiera preguntarle a los compañeros que están conectados, ¿quién había oído hablar del marco lógico y quién no? Con toda la tranquilidad, porque ese es el objetivo que tenemos hoy, es que ustedes conozcan y potencialicen cada vez la elaboración de los diagnósticos. Pero sí quisiera que de pronto con toda la tranquilidad del caso me dijeran, ay, por Dios, me cambié de diapositiva. Ay, Dios, necesito salirme de acá, detener acá un poco la presentación, irme al grupo, que de las 12 personas que están conectadas, ¿quién había oído hablar de marco lógico y quién no? O nunca habían oído hablar de marco lógico. Por ejemplo, Alcides, Amelia, allá en el que está como contable, bueno, la ingeniera Evelyn, John Jairo, que es mi estudiante, ahorita todavía es estudiante de último semestre, Julieta, Lina, María Fernanda, Nefer, ¿habían oído de la estrategia de marco lógico? Bueno, hay alguien que dice, no, profe, no recuerdo haberla visto. De hecho, ahorita no, lo que les digo, las universidades no la está incluyendo porque es que es nueva y se estaba midiendo más en temas de posgrado. Pero ahorita sí ya he visto muchos requerimientos donde les están pidiendo que el diagnóstico lo hagan desde el marco lógico. Alcides se está escribiendo acá, si me interesa de pronto saber qué conocen a nivel de presaberes para poder entonces desde ahí saber cómo vamos. Entonces, bueno, ya me dicen acá, yo no recuerdo, Alcides, que me está escribiendo acá y el resto de compañeros si lo conocían o no. Alcides dice no, que no lo había oído. Nefer lo había oído, no lo había oído. Amelia, entonces no sé, creo que partimos de ceros, como que no la habíamos oído, no conocían del proceso. Bueno, otra persona me dice no, profe, no la habíamos visto, entonces listo. Entonces vamos a seguir con el marco lógico. Entonces vuelvo y les digo, el marco lógico va a tener, siempre es ese diagnóstico para planificar y poder proponer una intervención a través de objetivos. Y siempre van a ser esos cinco pasitos. Entonces vamos a mirar qué es el análisis de involucrados. Pero antes de entrar a mirar cada una de esas partecitas, partimos de, siempre que hablemos de, un ciclo de gestión del proyecto dentro del marco lógico, va a tener 4 fases. La identificación de la problemática, que es donde hacemos el diagnóstico, para poder hacer un diseño y una formulación, poder hacer una ejecución y seguimiento y poder hacer la evaluación. Mire que aquí vuelve y aparece la evaluación. Mire lo importante de la evaluación, o sea, independientemente del programa, proyecto o así sea una sola capacitación, acostúmbrense a evaluar, porque es que eso les va a permitir a ustedes, primero que todo, mirarse en cómo estuvieron, mirarse en qué aprendió la comunidad, sobre todo darse en cuenta que los procesos son cíclicos. Yo muchas veces programo un proceso de intervención de una manera y resulta que la comunidad en la primera intervención nos recomienda de pronto incluir otra cosa, nos surgen de pronto más temáticas porque es que cíclica, está totalmente en movimiento. Entonces, acordémonos, identificamos para poder diseñar, diseñamos para poder ejecutar y seguir y ejecutamos para poder hacer una evaluación. Ahora vamos a mirar, ya vamos a irnos al marco lógico, que para poder hacer una identificación, aquí está lo mismo que veíamos allá en las fases, siempre que hablemos de una identificación de un problema, para poder llegar a una solución, chicos, a una solución, partimos de análisis de involucrados y dentro de ese análisis de involucrados, miren lo importante, aquí aparece algo que ustedes aprendieron en la universidad, que es el árbol de problemas, pero algo de lo que me preocupa es que me están llegando, lo hablo de lo que me ha pasado a mí como docente, cuando he tenido la dicha de poder acompañar prácticas o cuando acompaño el curso de intervención psicosocial, es que les pregunto por el árbol de problemas y solamente se sabe en la mitad del árbol de problemas. Entonces creen que solamente es poner a hacer el árbol, y yo digo, ¿y dónde está la otra parte? Porque es que resulta que la técnica del árbol de problemas, que está, mire que el marco lógico es tan completo que
toma el árbol de problemas común dentro de la primera partecita, que es identificar el problema, mire que lo incluye. Entonces yo les digo, ¿y dónde está el árbol de problemas? Y se quedan mirando y se nota la carita que queda en blanco. Y digo, ¿no lo aprendieron? Me dicen, no, profe. Yo les decía a ustedes, se lo he dicho varias veces, que cuando hablamos de intervención psicosocial, tenemos que hablar de 3 objetivos que buscan, ¿no? Transformación social, mejoramiento de la calidad de vida y empoderamiento. Y resulta que para poder yo empoderar a la comunidad, yo tengo que hacerla partícipe de la solución, no solamente de la identificación de la problemática. Entonces, mire que el árbol de problemas se llama árbol de problemas y árbol de soluciones. Es sí, identifiquemos el problema como miembro de la comunidad, pero usted, mi señor o mi señora, también plantee la solución, porque es que así lo estoy haciendo partícipe y protagonista del proceso. Entonces, mire que para poder identificar, partimos de un análisis de involucrados, partimos de una identificación del árbol de problemas, pero también planteamos un árbol de objetivos y de soluciones para poder llegar a la problemática. Entonces, vamos a mirar ejemplos y ahorita nos vamos a mirar una a una. Entonces, vamos a mirar este ejemplo. Proyecto de prevención del embarazo adolescente. Entonces, vamos a mirar todos los involucrados. Entonces resulta que cuando yo voy a montar un proyecto de prevención adolescente, yo me cuestiono, bueno, ¿y cuáles serían los involucrados? Estamos en el marco lógico. Bueno, entonces en un proyecto de embarazo, yo necesitaría Secretaría de Salud, claro, necesito Secretaría de Salud porque yo desde ahí puedo generar muchos insumos, donaciones que me pueden llegar a dar, especialistas que me pueden llegar a aportar. ¿Será que yo también necesito de organizaciones gubernamentales o no gubernamentales? Eso me lo dice a mí la comunidad con la que ustedes van a trabajar. Ministerio de Protección Social, adolescentes, claro, adolescentes, porque es la población directamente afectada con el tema del embarazo adolescente. Agencias donantes, ahí por ejemplo está Profamilia, que me puede llegar a donar preservativos, que me puede donar anticonceptivos, y no solamente donarme insumos, sino también formarme. Está la enfermera, está el médico, está el ginecólogo, los líderes barriales que me ayudan también a convocar los chicos, que me ayudan a hablar con el padre de familia, las instituciones educativas, los padres de familia es otra población, la iglesia, porque ustedes saben a nivel de iglesia que pueden haber iglesias que no les permita hablar del tema de prevención del embarazo, la red hospitalaria, sobre todo ahorita y ahorita con la reforma que hubo con la aceptación o la aprobación del aborto en Colombia, necesitamos siempre en este tipo de proyectos que esté la red hospitalaria. Entonces, mire que todos estos serían una matriz de involucrados. Los involucrados serían todos, compañeros, los que harían parte para poder desarrollar esa problemática. Entonces, aquí ya está la matriz de involucrados. Ya, por eso les decía, partimos de un ejemplo y ahora nos vamos ya a una grafiquita. Entonces, cuando hablamos de una matriz de involucrados, la matriz de involucrados está conformado por 4 grupos de población. La población directa, los beneficiarios indirectos, el personal que es perjudicado o es una población oponente que no está de acuerdo con el proyecto, y el personal neutro y el personal excluido. Entonces, vamos a irnos del proyecto de embarazo, ahora nos vamos a ir con otro ejemplo, que es el del maltrato infantil. Y ahora, pues ese que acabamos de ver, miremos cuáles serían en indirecto, cuáles en directo. Entonces, ahora, vamos a trabajar maltrato infantil. Entonces, vamos a la primera parte que es involucrados. Entonces, los beneficiarios directos, ¿quiénes serían? Nuestros niños víctimas de maltrato infantil y nuestros padres y madres de familia. Sería la población directa, esa es la población a la que vamos a llegar, la que tenemos que de una u otra forma impactar, con la que tenemos que llegar a intervenir. ¿Cuáles serían los beneficiarios indirectos? Los beneficiarios indirectos serían las madres comunitarias del bienestar familiar. Y profe, ¿por qué? Resulta que el ICBF, la madre comunitaria, solo tiene capacidad para 12 niños, porque no tiene capacidad para más. Y resulta que el ICBF no da bastos en temas de los hogares de bienestar, madres comunitarias, todo lo que requiere, porque, y las madres comunitarias, ustedes saben que hay que formarlas, hay que capacitarlas. También el ICBF tiene ese componente de formación y aunque no están, mire, beneficiadas directamente porque no es la población con la que yo voy a trabajar todo el tiempo, que son mis niños maltratados y los padres de esos niños, mire que ellos indirectamente se benefician. Al bajar la tasa de niños maltratados, al bajar de pronto las problemáticas a nivel de padres, mire que las madres beneficiarias madres comunitarias se me van a ver beneficiadas porque van a ayudar mucho, uno, a que baje el flujo de niños y dos, a que las problemáticas que ellos diariamente tienen que intervenir empiecen a buscar una solución. La comunidad también es un beneficiario indirecto, donde logremos de una u otra forma trabajar maltrato. Miremos los maestros.
Muchas veces el niño que es maltratado en la casa es un problema en el colegio porque son agresivos, se nos tornan violentos, generan problemas dentro del salón con los demás compañeros. Entonces, mire que indirectamente se ven acompañados la red de apoyo social municipal. Todos los municipios, llámese ciudad, llámese pueblo, tienen una red de apoyo social municipal. Entonces, mire que esas redes se apoyan. Esas redes, aunque están representadas por un líder de cada ente, un líder por universidad, un líder por colegio, líder de los cleros, líder de los juzgados de familia, bienestar familiar, policía, fiscalía, personería, procuraduría, a nivel de sector empresarial. Entonces, esa red tiene como objetivo a nivel municipal, por lo menos una vez al mes, reunirse y darle solución a todos los quebrantos o problemas que a nivel de la comunidad se puedan llegar a dar. Entonces, mire, si yo logro bajar la estadística de maltrato, si logro bajar las problemáticas con los papás, ya esa red puede ponerse a atender otro tipo de problemáticas más allá del maltrato. ¿Cuál sería el personal que se ve perjudicado o que se vio oponente y que no estaría de acuerdo con el tema de trabajar maltrato infantil? Esos son ejemplos, no compañeros, sino como para que ustedes vean cómo lo podrían trabajar. Entonces, en un personal oponente, ¿quién sería? ¿El padre o la madre o cuidador que es identificado como maltratante? Ellos se pueden oponer, a mí no me interesa, yo no voy, yo no quiero. Mire lo importante de saber contar de pronto con el ente legal, que de pronto el ICF me lo cite, la policía me lo cite, porque hay padres de familia que consideran que lo que están haciendo lo están haciendo bien y no ven el maltrato como algo negativo, sino como una estrategia de educación y de formación en su niño, como una pauta de crianza. Entonces, puede ser que encontremos como población oponente padres de familia que digan, no me interesa, yo sigo educando a mi hijo así, no me interesa cambiar mi estructura de educación. Entonces, mire que si yo logro dentro de esa matriz de involucrados identificar que eso puede llegar a pasar, mire que me estoy adelantando, me estoy anticipando. Y eso me permite decir, bueno, si me llegara a pasar, ¿yo qué estrategia hago para que el padre de familia acepte? Y la otra, mis chicos, es el personal neutro excluido, que no tiene nada que ver, pero me puede llegar a aportar significativamente. Los directivos del ICBF son una población excluida, yo no trabajaría ahí porque trabajaría con madres. Los medios de comunicación es una población neutral que me puede llegar a aportar. Yo puedo trabajar programas de televisión, programas en radio, puedo usar las redes sociales que están ahorita tan de moda y es una población, es un neutro, porque yo puedo usar la red para multiplicar la información, llegar a muchos papitos, para educar a mucha población, pero es una población neutra. Entonces, mire que esa es la matriz de involucrados. Pero les digo que es bastante completa, le da a uno la posibilidad de identificar y de mirar significativamente, realmente, con amplitud la problemática. Bueno, ahora vamos a mirar las otras partes. Entonces, vamos a mirar grupos, intereses, los problemas percibidos, los poderes, los recursos y los mandatos que me pueden llegar a dar el proyecto que ustedes van a trabajar. Ya mirábamos acá, chicos, la matriz de involucrados. Entonces, vamos a mirar el otro paso que es poder diligenciar esta tablita. Entonces, en grupos, yo que debo preguntar, quiénes están directa o indirectamente relacionados con el problema. Entonces ya es no solamente enlistarlos acá, sino es aquí escribir y decir por qué están directamente relacionados, identificados, el interés en algún interés en que se realice el proyecto, cuál ustedes considerarían que, miren lo importante, volvemos del diagnóstico, ¿no? Porque es que yo con la comunidad yo identifico la problemática. Y así como el de evaluaciones lo hago después de que identifico y siento que me falta información, o el grupo de focal también, ese también yo ya lo construyo cuando ya siento que logré identificar el problema, que ya sé cuál es el problema, pero para poder montar la estructura de lo que voy a hacer, yo tengo que aplicar marco lógico. Entonces, listo, identificamos X problemática, miremos cuáles son los grupos que directamente e indirectamente van a estar relacionados. En intereses, miremos frente a esa problemática que escogimos, cuál sería el interés de la comunidad o de parte de la comunidad en que realice el proyecto, cómo se beneficiaría la comunidad y de qué manera. Dentro de los problemas percibidos frente a esa temática, ustedes sentarse a responder a esas preguntas. ¿Quién se opondría al proyecto? ¿Cooperarían para el desarrollo de las actividades de la comunidad? Porque es que eso me permite a mí, vuelvo y le digo, anticipar. ¿Cómo percibe el problema? Aquí seguimos, por ejemplo, con el del embarazo. Entonces, ¿cómo percibe el problema del embarazo en la adolescencia? O sea, digamos con ese ejemplito, ¿será? ¿Se opondrían? ¿Si cooperarían? ¿Si irían? ¿No irían? ¿Cuáles serían el poder, el recurso y los mandatos? ¿Tiene algún tipo de poder que obstaculice o facilite el desarrollo de las actividades? Entonces, por ejemplo, un padre de familia,
Si estamos hablando de un adolescente, el padre de familia tiene poder en su casa, claro, si no me le da el permiso al adolescente no me va. ¿Tiene poder? Claro que sí. Pero también podemos mirar, bueno, si el padre de familia se me opone, yo desde el colegio podría generar la estrategia a través de los colegios, los directivos del colegio, me quedan de pronto los medios de comunicación. Mire todo lo que me permite a mí esa matriz de involucrados. ¿Existe alguna ley que los pueda obligar o los impulse a participar en el proyecto? O sea, ya serían recursos, mandatos. ¿Qué recursos técnicos, humanos o financieros pueden aportarles al proyecto? O sea, ¿con qué contamos a nivel técnico, humano, financiero? Entonces, mire que esa sería la otra fasecita del marco lógico. Entonces, acá voy a darle un ejemplo. Entonces, por el grupo, niños y niñas víctimas del maltrato. Intereses. Dado que se constituyen víctimas de las acciones maltratantes, es prioritario buscar estrategias que permitan transformar su situación y garantizar una mejor calidad de vida. El proyecto los beneficia de manera directa. Problemas percibidos. Es posible que la mayoría estén dispuestos a participar, aunque pueden haber limitantes concomitantes al maltrato que dificulta su vinculación. Se espera una cooperación y una participación activa. Muchos de estos niños y niñas perciben su realidad como un panorama desolador, en el cual la modalidad en relación que prima es la acción violenta, careciendo de acciones guiadas por el buen trato y la promoción del desarrollo integral. Poder, recursos y mandatos. Aquí en problemas percibidos también podríamos decir que se puede percibir que pueden haber padres de familia que no deseen participar. Poder, mandato y recurso. Es posible lograr la cooperación de entes como el bienestar familiar para convocarlos y vincularlos al proyecto. No hay ningún recurso en particular para este grupo que le pueda aportar al proyecto, excepto la cooperación y participación activa. Entonces, aquí en este proyecto no contamos con recurso económico. Entonces, mire que acá les planteo las preguntas que tenemos que contestarnos y aquí ya le doy un ejemplo contestadito de cómo podrían hacerlo. Y por eso es que hoy día las ofertas de empleo nos están pidiendo tanto esto, chicos, porque es que es tangible, es verificable, es que realmente ustedes se sienten y puedan hacer el análisis de todo el proyecto. Vamos a mirar ahora el árbol de problemas, que acordémonos que para poder hacer la parte de identificación del problema, me dicen, ojo, apoyémonos mucho en el árbol de problemas. Pero también les dije a ustedes, ojo, árbol de problemas tiene también árbol de soluciones, si no, yo no logro el empoderamiento. ¿Hay preguntas hasta acá, compañeros? Vamos a mirar, entonces aquí árbol de problemas vamos a recordar un poquito. Imaginémonos el árbol. Entonces acordémonos que el tronco del árbol siempre va a tener la problemática. Las raíces son las causas de la problemática. Y resulta que esas raíces pueden tener raíces. Y la copa del árbol son las consecuencias de la problemática. Entonces, cuando hablamos de árbol de soluciones, se entiende que esto que tenemos acá identificado como problemática, lo vamos a buscar a una solución. Entonces, vamos a mirar acá la primera parte, que es el árbol de problemas. Entonces, ¿cuál es el problema que identifican que va en el tronco? Frecuentes accidentes en buses. ¿Cuáles son las causas? Acuérdense que las causas son las raíces. Los conductores son imprudentes, los vehículos en malas condiciones y las calles en mal estado. Pero les dije a ustedes que las causas puedan tener sus causas. ¿Por qué están los vehículos en malas condiciones? Porque están muy obsoletos o porque hay deficiente estado en su mantenimiento. Entonces, todas estas causas generan que haya accidentes. ¿Qué genera los accidentes? Acuérdense que las consecuencias van en la copita del árbol. ¿Cuáles son las consecuencias? Pasajeros heridos o muertos, pasajeros llegan tarde o pérdida de confianza en la empresa de transporte. Si lo pasamos a un árbol de problemas, entonces ya no habríamos de frecuentes accidentes, sino disminución en los accidentes de los buses para que empecemos a buscar la solución. Si hablamos de que hay conductores imprudentes, vamos a buscar qué causa yo necesitaría para que el problema ya no sea frecuentes accidentes, sino que se me vuelva una solución. Entonces yo ya vea es que baja los accidentes en los buses. ¿Qué podría yo buscar en causa para conductores imprudentes? Entonces, conductores capacitados o formados en control de impulsos y en medidas de tránsito. Vehículos en buenas condiciones. Por lo tanto, si tenemos vehículos en buenas condiciones, no hay automóviles obsoletos y hay un mantenimiento adecuado de los vehículos. Y las calles, pues a nivel de buen estado, mejoran las calles. Entonces, por lo tanto, va a disminuir el número de pasajeros heridos o muertos, va a disminuir que los pasajeros no lleguen tarde al sitio de trabajo y por lo tanto va a haber
una mejora en la confianza en la empresa de transporte que tenía los accidentes. Entonces, mire lo importante. Yo le digo a mis chicos, ojo, cojan una hojita de oficio y el mismo arbolito que ponen aquí en la mitad de la hojita, pónganle aquí. En la una pónganle árbol de problemas, en la otra pónganle árbol de soluciones, porque acuérdense que tenemos que empoderar. Este árbol de problemas lo podemos desarrollar también de manera grupal. Entonces, de manera grupal, ¿cómo lo podemos hacer, chicos? Podemos hacer un árbol gigante en papel craft o en papel periódico, que es mucho más económico. Ustedes pueden llevar el croquis del árbol pintado y ustedes lo pueden hacer con sticker. Pueden darle, digamos, rosadito para las raíces, verde, cafecito de pronto para el tronco y verde para la parte de arriba. Y le dicen a cada persona que busque una problemática, busque una causa en la problemática. Ah, ya tenemos la problemática identificada. Acuérdense, cuando ya llegamos al marco lógico tenemos ya la problemática. Ahora vamos a mirar es cómo vamos a mirar las causas, las consecuencias para poder generar nuestro programa. Entonces ya sabemos todos cuál es la problemática, pero necesitamos mirar las causas. ¿Cuál es la percepción que tiene la comunidad de esas causas? ¿Y cuál es la percepción que tiene la comunidad frente a las consecuencias de eso? Y vamos y les ponemos, ¿sí? O también podemos identificar con frutas. Entonces podríamos poner que todo lo que sean manzanitas sea la parte ya de soluciones y podríamos buscar de pronto otra frutica que represente la parte del problema y se hace una construcción colaborativa o comunitaria. Otro problema, desarticulación intersectorial para atender el problema de violencia intrafamiliar en la Comuna 2. ¿Qué quiere decir eso? Es que todo el mundo está haciendo lo que quiere por su cuenta y nadie está sabiendo qué es lo que pasa. Entonces, el problema es eso, hay una desarticulación intersectorial. ¿Cuáles son las causas? Desconocimiento por parte de la comunidad, de las instituciones que atienden la violencia intrafamiliar en la zona y su portafolio, ausencia de una ruta de atención, falta de la comunicación a nivel institucional y no existe una política pública que atienda la violencia intrafamiliar. Esas serían las causas de una desarticulación. ¿Y cuáles son las consecuencias? Poca denuncia porque no se cree en la ley, revictimización y duplicidad. O sea, mucha gente haciendo lo mismo, manoseando y no se está haciendo nada y por lo tanto sube la violencia. Por lo tanto, vamos a mirar el árbol de soluciones. Articulación intersectorial. Mire que ya mirábamos desarticulación. Entonces, para que haya articulación, la comunidad conoce las instituciones, existe una ruta, se diseña una política y las instituciones se comunican entre sí. Por lo tanto, se evita que haya duplicidad, se atiende integralmente a las personas, haya un aumento en denuncias y por lo tanto disminuye la violencia intrafamiliar. Aquí terminaría por hoy la parte de diagnóstico. Quisiera oírlos, cómo se sintieron, cómo lo vieron, si siente que ampliaron el concepto, qué preguntas tienen, porque no vimos preguntitas acá. Profe, bueno, en lo personal, como nosotros tratamos mucho, digo, desde mi parte, como nosotros tratamos mucho el tema de diagnóstico comunitario en la universidad, incluso como asesor estudiante de trabajo de grado, ya la mayoría de los conceptos los tenía claros. Sin embargo, lo que mencionabas hace poco, se me olvidó el nombre, perdón, el concepto nuevo que se está trabajando sí fue algo que no había visto. Matriz, acuérdese, matriz de marco lógico. Matriz de marco lógico, listo. Un concepto que no había visto y algo que trabaja como con varios puntos útiles que podrían apoyar directamente al proyecto. Entonces me pareció algo muy positivo y bastante bueno de conocer. Bueno, dice Nefer, quedó muy claro, profe. Amelia, todo muy bien, excelente y enriquecedor, muchas gracias. Igualmente, Johncito, ¿cuándo está el video en el sistema como para que ellos lo puedan ver? Que me dice que se lo sube a YouTube. Profe, yo creo que este video va subiéndose aproximadamente, si todo sale bien y no tenemos mucho trabajo, aproximadamente el jueves. Jueves, lunes, jueves, entre miércoles y jueves, sí, pero esta semana se sube. Listo, Johncita. Evelyn, qué gusto verla nuevamente conectada, no oírla, pero sí verla. Espero realmente haberles aportado algo, haberles dado algo de herramientas, que vean lo importante del diagnóstico, que vean lo necesario de hacerlo, lo importante del rigor, de poder hacerlo en el orden que se tiene que hacer, de no improvisar, de no manosear. Por favor, es lo que yo más les insisto, no manoseemos la población. La población merece el respeto por el simple hecho de ser una población, de ser seres humanos igual a nosotros y también, ojo, con el componente ético, ¿sí? Que es lo que me implica a mí el hecho de que yo no puedo forzar a nadie si no quiere trabajar. Alguien me levantó la manita, Evelyn creo que levantó la manita, señora Evelyn, que Buenas levantó la noches, manita. profe. Hola, mi niña, buenas noches, señora.
Entonces, profe, su merced sí se acuerda de mí, yo soy egresada del 2020 Claro que y sí, yo señora, hice, me acuerdo. Y me acuerdo mucho de yo su recuerdo cabellera. mucho, Para que sepa que ay, sí me acuerdo. Ay, que sí me acuerdo. sí, entonces siempre recuerdo sus palabras cuando su merced le decía, por ejemplo, que yo era muy práctica y que, por ejemplo, su merced se acuerda de Xiomara, entonces que ella sí era un poco más del otro campo. Entonces yo quería comentarle que gracias a su merced y gracias a sus enseñanzas, yo quiero seguir en la línea comunitaria, en intervención psicosocial, y pues me interesa mucho el tema para profundizar mis estudios más, sí, avanzar sobre esa temática. Entonces, muchísimas Listo. gracias, profe, y para mí siempre es un placer tenerla Y de para mí verdad. es un gusto volverla a oír. Su merced hizo el proyecto con Xiomara, ¿cierto? Sí, señora, nosotros trabajamos sobre dislexia Sí. en Y un tengo municipio. guardada con todo el cariño del mundo la agendita que me regalaron de la Virgen de Guadalupe, para que se dé cuenta que sí las recuerdo. A mí no se Claro, me mi profe. olvidan mis estudiantes. Estamos en contacto, mi niña. Claro que sí, Por profe. acá, Yo estoy ustedes este tienen mi tiempo. correo. Su merced me tiene en Facebook, su merced me tiene agregada en Facebook, por ahí estamos en contacto. Me alegra mucho que le guste lo comunitario. Yo sé que recordar, hacer un repasito, es mirar realmente qué hay de cosas nuevas, con qué se está de una u otra forma incursionando hoy día con el tema de del diagnóstico. Sé que en el tema del DOFA ustedes son duros porque es lo que la universidad más les pide, pero por ejemplo el de grupos focales lo aplican mucho en investigación, no en social. El de evaluación de necesidades no lo tenían de pronto muy claro. El del árbol de problemas, lo que les digo, se lo saben la mitad, no saben que hay que generar también el de soluciones. Entonces, no sirve de nada el árbol. Por ejemplo, yo nací así, creo que yo también estaba en los que solamente hacía la primera parte. Entonces, a mí la mayoría me llega con la primera parte. Yo digo, y la otra parte se les olvida o no se la enseñan, no sé. Yo entro a creer que es que se les olvida, porque yo creo que mis compañeros la enseñan completica y se les olvida que hay dos partes. Entonces, me alegra mucho. Feliz noche para todos. Un placer estar con ustedes. Nos vemos de hoy en noche. Listo, profe, yo miraré cómo puedo hacerle para la próxima semana y pues nada, esperar que las personas que asistieron hoy puedan acompañarnos la próxima semana también. Este espacio se hace con muchísimo cariño. La profe Sandra nos regaló estas 3 conferencias con muchísimo cariño. Entonces estamos abiertos a sus solicitudes y nuevamente muchísimas gracias y espero verlos la próxima semana.